Bueno, chicas, estamos aquí con Concha Albor de España, escritora, excelente mujer, y vamos a tener una conversación muy linda aquí con ella. Nos fuimos. Bueno, amigas, para todas, ya estamos en Facebook, en Para Ti Mujer con Emma Restrepo, y estamos aquí en radio en los 1340. Tengo a una persona especialísima, me siento muy honrada de tenerla aquí. Ella es Concha Albor. Me cuenta que los americanos dicen Concha Albor. Ella es escritora, nacida en España, y llega a este país cuando tenía 16 años. Ha escrito varios libros que además quienes nos están siguiendo disculpen, por Facebook pueden ver algunos de los títulos y las carátulas, que además están bellísimas. Y ella nos dijo antes de esta entrevista ya al aire que sus libros tienen mucho de su vida, lo cual pues cómo no, ella ha tenido una vida bien interesante y esto es parte de lo que nos va a contar. Ella es hija de un académico que además gana una beca de Fulbright, y así es como llega a los Estados Unidos. Y ella aquí estudia literatura española contemporánea, cine español, y enseñó en la Universidad de St. Joseph's durante 28 años. Perfecto. Concha, bienvenida a Para Ti Mujer. Muy bien, muchas gracias, Emma, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí este lindo domingo. Estamos felices de tenerte aquí. Concha, ¿cómo fue que comenzaste a escribir? ¿Cuál fue ese clic? Pues siempre los académicos tienen que escribir obras académicas, y eso lo hice porque, claro, era mi trabajo. Pero la verdad es que cuando pienso cómo empecé a escribir ficción, antes de tener tenure en la universidad, casi no sé ni cómo fue, pero de repente siempre escribí diarios de viajes y notas, no como un diario todos los días, pero de pensamientos y de viajes. Y de repente tenía el libro Una noche en casa terminado. Había escrito 20 capítulos que están relacionados, o 20 historias relacionadas. Y lo pienso ahora y digo, ¿cómo es posible que estaba escribiendo ficción cuando tenía tanto trabajo que hacer académicamente y tantas responsabilidades? Bueno, ¿cuál fue ese primer libro que escribiste? Ese primer libro es Una noche en casa, y lo escribí en español. Y aquí lo tenemos, ¿no? Sí, está basado mayormente en la vida de mi familia y la emigración, sí, de llegar a este país. El último capítulo, de hecho, mi familia, o parecido a mi familia, porque es ficción, está en el aeropuerto de Barajas para llegar a Nueva York. Y sí, ese es el último capítulo. Concha, vemos aquí que tienes el primero en español, tienes otro libro que se llama Beyond Jet Lag, que ese está en inglés y en español. Sí, fue un experimento, porque yo quería reflejar cómo vivimos y escribimos los inmigrantes. Sí. Porque ahora mismo estamos hablando español y no se nos ocurre empezar a hablar en inglés, aunque claro, podríamos hacerlo. Y así es como vivimos nosotros, los inmigrantes. Entonces yo quise que este libro tuviera partes en español y partes en inglés. ¿Cómo te fue con eso? Fue muy difícil el publicarlo. No muy bien recibida la idea. No, querían que fuera una obra bilingüe, en el sentido del mismo capítulo traducido. Y yo les dije, es bilingüe, pero es culturalmente bilingüe, como claro, nosotros vivimos. Claro. Por ejemplo, si ahora suena el teléfono y es alguien vendiéndonos, bueno, ya sabes cómo es eso, cualquier claro, cosa. No se me ocurre hablarles en español, claro que voy a hablarles en inglés. Claro. Y el libro yo quería que reflejara esa realidad cotidiana del emigrante. Pero que mucha gente no la entiende. No, pero fue muy difícil publicarlo, y entonces ahí quedó, lo publiqué finalmente, pero quedó sí, como experimento. No he vuelto a escribir un libro así, y lamentablemente seguramente no lo vas a hacer, ¿no? No, claro. No. Y después tenemos aquí también otro libro que es American Translation, una novela en 3 novelas. Exacto, y eso está todo en inglés. Todo en inglés. Porque allí ya había aprendido la lección, si quieres decirlo así, y está escrito. Lo cual es una pena, ¿no, Concha? Sí, no, porque todavía hay mucho de la cultura española, que es lo que a mí me interesa, y es bilingüe culturalmente, pero claro, no textualmente en el idioma. Concha, hay un libro que captó mucho la atención, y yo personalmente pienso que como que te hizo ver más como escritora, y fue el libro Divorce After Death.
Y es seguramente porque cuenta la historia y que no nos vamos a ir, digamos, en términos de esta curiosidad malsana de esa historia, sino nos vamos a ir a la parte literaria. Disculpen amigos que tengo una pequeña gripa, pero resulta que tu marido muere y tu hija encuentra en su laptop pues que había tenido, ya una vez estaba él muerto, encuentra que él pues tenía como una doble vida con diferentes amoríos, digámoslo así, lo cual parece ser no es tan raro, parece que mucha gente tiene estas dobles vidas. Y pues lógicamente eso fue un golpe bien fuerte para ti. Claro, y como escritora pues fue un conflicto, porque yo pensé, bueno, pues ahora puedo hacer una novela de esto, pero francamente era un golpe demasiado fuerte, demasiado increíble para novelizarlo o hacer ficción. Y ahí fue cuando decidí que iba a ser una memoria. Entonces este libro no es ficticio, es una memoria, es otro género literario en el que yo cuento cómo sucedió, cómo descubrimos esta situación, cómo reaccionó mi familia. Y ese es el libro que en efecto, quizá por su tema y partiendo de la traición, es el que ha tenido más interés. Claro, claro. Concha, ¿cuánto te demoraste en el momento de la muerte de tu marido hasta comenzar este libro que en realidad es como una catarsis, me imagino yo? Sí, sí que lo fue, tienes razón. Pues francamente yo, lo primero que escribí fue el capítulo que titula el libro, Divorce After Death, porque yo estaba con la ayuda de una terapista, naturalmente, para pasar este mal trago, y yo estaba muy frustrada en que no podía hablar con mi difunto esposo y decirle, pero bueno, ¿qué pasó? Cuéntame, y por qué fue tan gran sorpresa. Claro. Y entonces mi terapista dijo, ¿cómo que no puedes hablar con él? Tan grande, sí. Claro. Y entonces ella dijo, pues no, él no te va a contestar, pero claro que tú puedes comunicarte con él, escríbele una carta. Y esta es la carta que titula el libro y es el capítulo en que yo le digo, bueno, esto es lo que ha pasado, nos hemos enterado, y es muy fuerte con toques de humor, pero no tanto como habrá en el resto del libro, y allí realmente empecé. Y en el momento que me vi en la página como personaje literario, diríamos, o como una creación literaria, pude distanciarme de la situación y, como tú has dicho, escribir el libro realmente fue una catarsis para mí. Concha, acabas de mencionar algo bien interesante y es el humor. Y uno diría, pero ahora sí como dicen los españoles, pero coño, ¿cómo vas a escribir sobre el humor o cómo vas a tratar este tema con humor cuando es algo que puede ser tan desgarrador interiormente? Pero entonces hubiera tenido que cambiar de personalidad, porque en los otros libros hay humor. Entonces, ¿cómo quitar el humor de esto? Y además, francamente, entre nosotros, te lo digo, es que tenía su gracia, no divertida, pero hubo cosas muy cómicas. Te voy a contar uno. Él quiso que su cuerpo fuera donado para la ciencia, sí. Y entonces vinieron a recogerlo de Johns Hopkins University y luego él iba a ser cremado. Y yo, claro, hice sus deseos, como él dijo, y entonces murió a finales de enero, sí. Y entonces yo vivía en la ciudad de Filadelfia, como vivo ahora, recibí una notita que había un paquete para recoger en correos. Y yo voy a recoger el paquete a correos y veo que viene de Johns Hopkins University, entonces evidentemente eran sus cenizas. Y era el día de San Valentín. Ahora no me digas que no tiene gracia. O sea, 2 semanas después de que él había muerto. Wow. Y entonces lo recojo y me extrañó, caramba, lo poco que pesaba. Y pensé, un tío con este ego tan grande y luego se convierte en esta cajita. Entonces, claro que tiene su gracia, una gracia maligna, pero una gracia. Y entonces me un humor negro, un humor muy negro. Entonces me voy andando con él y digo, oye tú, resulta que sí que estamos pasando San Valentín juntos. Y entonces cosas así que te pasan y que claro. o lo miras con la ironía de la vida, claro. O si no te amargas, claro. Y decidí mirarlo con la ironía. Pues es una lo que tú dices es muy sabio para muchas de nosotras, pues porque realmente pues nosotras todas pasamos momentos difíciles, momentos muy duros y en términos emocionales pasamos momentos duros, quizás porque somos seres muy sensibles y vale la pena tomarse la vida como con más tranquilidad y como con más humor. Sí,
reírnos de nosotras de mismas, nosotras ¿no? mismas. Y además la vida es irónica. Claro. Porque yo no sabía, perdón, lo que había pasado, lo que estaba en correos, lo que iba a recoger, y además el día de San Valentín, por Imagínate, favor. no, pues eso No, es francamente. es- Yo también cuando tú hablaste del humor, yo pensé, pero ahora claro, tú nos cuentas que el humor es parte de tu personalidad y que está presente en toda tu obra literaria, pero cuando tú dijiste humor, a mí se me vino inmediatamente a la cabeza, bueno, no hay muerto malo. Entonces yo pensé que el que no había muerto malo y compensar con lo que la vida, descubriste la vida real de él, pues como que las dos cosas habían estado en un balance y esa mezcla había sido como el principio de ese humor. Sí, Pero es eso, y también es el poder existencial de la vida. Porque al fin y al cabo aquí estoy yo con vosotras ahora disfrutando de esta entrevista, hablando, qué bonito el día, y el pobre ha perdido todo eso, ha muerto. Entonces para mí siempre pensé, qué triste, pero ha pagado con su vida. claro, Y yo voy a apreciar lo que tengo en lugar de amargarme por lo claro, que sucedió. no valía la pena pues ser la viuda vestida de negro por No, 20 años. soy la ¿verdad? viuda alegre. La Si viuda- voy a ser, no me gusta la viuda, el título, Claro. ni en inglés ni en español. Pero como soy viuda, o como estoy viuda, prefiero estar a ser, pues entonces es una viuda alegre. Mira qué lindo el juego con el lenguaje, Sí. ¿verdad, Concha? Mm. Para aquellas que hasta ahora nos están sintonizando y para quienes están en Facebook, estamos en Para ti Mujer con Emma Restrepo y estamos conversando con Concha Albor, una excelente y muy escritora sensitiva de esta parte femenina tan bella que nos caracteriza a todas las mujeres y a todos quienes tienen un poco de femenino en su personalidad. Concha, ¿cómo ves tú yo recuerdo hace muchos años que yo leí cuando estaba en Colombia este movimiento de mujeres latinoamericanas, Ángeles Mastreta, Dora Montero, si no estoy mal era que se llamaba Rosa Montero. Y hay otra que se me escapa de Argentina, que no recuerdo. Estás pensando, no sé, en Argentina, estaba diciendo Isabel Allende, pero ya es Sí, no era chilena. más, sí, más y contemporánea. era más contemporánea. Sí. Y estas tres mujeres comenzaron a sacar literatura femenina bellísima y se creó como un movimiento en Latinoamérica bien bello de la literatura femenina. Concha, ¿tú ves que hay algún potencial de mujeres como tú, aunque tú eres de España, tú también te defines como un corazón latino, eres muy allegada a Latinoamérica y sientes todos estos problemas de Latinoamérica? ¿Crees que hay un poco de madera como para hablar de algún movimiento femenino latinoamericano o hispano en los Estados Unidos en literatura? Sí, es interesante que estás usando la palabra femenino y no feminista, porque ese es el problema que yo veo que todavía existe en España. Les causa problema verse a la mujer que se identifica como feminista. Femenino, vale, pero feminista, cuidado, porque creo que todavía, aunque es triste decirlo, pero creo que es cierto, el hombre se siente amenazado por el feminismo. Y entonces en eso hay que llevar mucho cuidado en España, más que en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero hablando de la literatura latinoamericana y de las mujeres en particular, son muy leídas en España y muy apreciadas. Claro. Date cuenta que la mayoría de los escritores masculinos y femeninos en algún momento de Latinoamérica han vivido en España. Claro, En Barcelona, sí. en Madrid, Barcelona, grandes sí. temporadas. Sí. Y entonces realmente se venden, se aprecian y se leen. Sí. Ahora, interesantemente en España, creo que es parecido en este país, el lector femenino es el mayor. El número de mujeres que lee en España es mayor al número de hombres que leen. Así que Interesante. eso me da mucho orgullo, Claro. porque naturalmente que la mujer lectora quiere leer a escritoras. Claro. Entonces creo que es un movimiento cultural y es una oportunidad para publicar y para ser leído. Claro. Concha, ¿qué crees de latinas viviendo en los Estados Unidos? ¿Qué crees que digamos, tenemos una presencia importante o...? Y yo creo que muy importante. En Filadelfia, por ejemplo, las mujeres tienen un papel muy importante y identificándonos como tal, Sí. y ahora con la situación de la inmigración, identificándonos como mujeres, protegiendo a nuestra familia, a nuestros hijos. Pienso, por ejemplo, en el caso de la mujer que dirige ese restaurante Barbacoa
Sí. Cristina. Sí, en el sur de Filadelfia. Mujeres fuertes, trabajadoras en cualquier campo, no tiene que ser el literario o el académico. Creo que sí tenemos una voz, definitivamente. Claro, claro. Se nos ha unido Angélica, que es escritora, publicó su primer libro para niños y en este momento se encuentra escribiendo para adultos una novela muy interesante también, porque creo que el programa también lo que hace es crear comunidad en cierta forma con personas como tú y con Angélica que están creando en la ciudad. Concha, sé que ya viene otro libro que además tiene mucho que ver con la mujer y que casualmente tú te encuentras también. Otra vez, ¿Cierto? me encuentro, esta vez fui yo, no mi hija, con unas cartas Sí. que mis padres escribieron durante la Guerra Civil Española. Y lo curioso fue que mi padre, que como tú has dicho era académico y escritor también, todos sus documentos, todos sus libros habían sido ya recogidos y llevados a la Universidad de Málaga, donde están allí para estudiar. Porque se donan a la universidad. Los doné ¿verdad? todo y hubo un simposio para conmemorar lo que hubiera sido su centenario. Y yo llego a Madrid cuando ya la casa está pues medio vacía, estaban las estanterías, pero no los libros. Sí. Y me encuentro arriba en un altillo que había para guardar trastos, me encuentro las cartas entre mis padres que nadie había visto. Después que habían estado todos allí catalogando Eso libros. Es impresionante. Sí. Es como justicia poética. Sí. Encontramos la sorpresa con mi difunto esposo, no muy agradable, como tú sabes, y de repente me encuentro con estas cartas. Entonces yo escribí ya un artículo para el simposio sobre estas cartas centrándome en mi padre porque era la figura importante en la familia. Como suele suceder mucho en esta cultura judeocristiana. Exacto. Pero al leer las cartas me he dado cuenta que a la que no conocía era mi madre. Sí. Entonces este proyecto, lo se puede ver en mi página web, tiene ya un título que es Mi madre, esa desconocida. Porque resulta que leo las cartas a mi padre que vivió hasta los 96 años, lo reconozco perfectamente. Pero a mi madre la leo en las cartas y no la conozco. Era esa desconocida. Entonces he decidido que estas memorias, voy a seguir en ese género literario, va a ser sobre mi madre. Ya va a haber escritores y estudiosos y todos los académicos que escribirán sobre mi padre, pero creo que es mi labor y mi gusto escribir sobre mi Claro, madre. un poquito como justicia de género. Sí, exactamente, porque iba a hacer una introducción histórica al libro hablando de la guerra civil, pero yo no soy historiadora. Sí. Y ahora estoy haciendo una introducción desde el punto de vista feminista, y uso esa palabra ahora sí con orgullo, porque ahora presento a mi madre en términos de, como tú has mencionado, lo que pasa con esa generación. No solamente mujeres casadas con hombres importantes, pero con el hombre que sea, que ellas quedan en la retaguardia. Sí, como en la sombra. Exacto. Concha, tú me cuentas en algún momento que tu madre está en España, ella la mandan con sus dos hermanos menores, ella termina en Barcelona trabajando en una telefónica y es toda la época de Franco. Es de la guerra. En la época, era anterior a Franco. Durante la guerra, cuando mis padres están separados, escribiéndose esas cartas que yo tengo, sí. Mi madre, como es la mayor de 7 hermanos, se ocupa de los dos pequeños y está además trabajando para ayudar económicamente a la familia, porque los dos hermanos mayores están en el frente, igual que mi padre, luchando contra las fuerzas de Franco. Imagínate. Una época muy dura. Yo leo unas cartas que mi madre no hablaba de eso, sí. Y veo lo fuerte que ella fue, una mujer tan joven, en sus 22 años, y cuidando a sus dos hermanos y trabajando para poder ayudar a la familia. En la guerra. Durante la guerra franquista. ¿Cómo se refiere tu madre a tu padre en las cartas? ¿Cómo es esa interacción entre ellos dos? Es muy interesante porque ella le llama profesor, aunque mi padre había terminado el doctorado, pero no era profesor todavía, pero ella le llama profesor. Y ella dice, tu discípula, tu querida discípula. Evidentemente él, a través de las cartas, el poco tiempo que estuvieron juntos antes de que mi padre se fuera al frente, él la está educando. Yo tengo la prueba
porque las primeras cartas, no me da vergüenza admitirlo, tienen faltas ortográficas. Ajá. Y en las demás no hay ningún error ortográfico. Mi padre le cambia hasta la letra a mi madre, porque las primeras cartas, yo cuando las leí, no reconocí la letra de mi madre y pensé, digo, mi padre, otra amiga por ahí, otro, ¿no? Y entonces en una carta ella dice, porque estaban escritas en caligrafía, como aprendíamos de niñas en España en el colegio. Y entonces en una carta mi madre dice, perdona que te escribo con prisas y no uso esa letra. Entonces mi padre escribe de vuelta y dice, oye, prefiero esa letra. Y entonces desde ahí todas las cartas. Ella comienza. Así que él le cambia a mi madre hasta la letra para escribir. Hay una situación muy graciosa en que mi madre le envía un poema a mi padre, sí, y él lo comenta y ella le dice, te has equivocado, el poema no es así, era de Concha Espina, creo que era el poema. Yo cuando leí esa carta dije, uy, Dios mío, ahora era ella. Sí. Y en efecto, sí, enseguida vino la carta de mi padre diciéndole, la que has equivocado eres tú. Y le dio una gran lección. Yo pensé enseguida, uy, qué error, mi madre tan grande. Era una seguidilla, que es un tipo de composición poética. Y yo dije, uy, qué horror, mi madre corrigiendo a mi padre sobre seguidillas. Claro, y en efecto, allí llegó el palo. Qué atrevimiento. Sí. Y hay cosas así, otra vez de nuevo, muy, muy graciosas. Sí. Porque yo puedo ver el humor ahí, en esta situación, mi madre corrigiendo a mi padre. ¡Qué locura! Qué lindo, y además ella muy entregada a él, ¿no? Completamente. Como ha sido siempre en la historia de las mujeres. En esa generación en particular. Bueno, ¿cómo es Concha? Concha es... esta pregunta no me la hizo Emma anteriormente, ¿no? Esta es la pregunta sorpresa, surprise, surprise. Concha es una persona que yo creo que he heredado o he adoptado lo mejor ciertamente de mis padres y de cada relación que he tenido, porque esta situación que está reflejada en Divorce After Death era mi segundo matrimonio. Pero yo del primer matrimonio tuve 2 hijas que ahora están casadas, tienen niños, así que también soy abuela. Entonces soy una mezcla culturalmente de española, como tú has dicho, me encanta Latinoamérica, acabo de volver de visitar las ruinas mayas en Centroamérica. Entonces soy una mezcla o una unión de todas estas experiencias que he vivido. Entonces, no es lo que yo hubiera querido, tengo que admitir eso. No es el plan con el que yo pensé que iba a quedarme casada viviendo con este músico tan simpático el resto de mi vida. No, no tengo eso, pero tengo una vida rica que me da mucho placer y que me satisface. Es un plan que ha resultado para mí una vida muy linda. Concha, tengo muy pocos minutos ya, tengo que casi despedir esta sección, lo cual es una pena. Pero dime muy rápidamente si tú tienes método para escribir y cuál es ese método. Sí que tengo método. Cuando tengo un proyecto y tengo, como ahora mismo estoy escribiendo el artículo sobre estas ruinas mayas, entonces yo escribo por la mañana. Yo me levanto y pronto a las 9 lo más tarde estoy ya escribiendo. Y ese es como lo hago. Si no estoy físicamente escribiendo, entonces estoy leyendo y tengo un día más fluido. Pero cuando escribo es por la mañana. Yo tengo un horario español, de manera que mi mañana va hasta las 2. No almuerzo a las 12, yo tengo hasta las 2. Y luego por la tarde me dedico pues a leer, a mi familia. A las cosas de la vida. Tengo que hacer esta pregunta, la hace Angélica, que como te comentaba es una de nuestras escritoras aquí muy cerca a esta familia, y dice, ¿qué mensajes nos envías a quienes estamos comenzando a escribir? Qué bonito eso. Los que están comenzando a escribir tienen que seguir escribiendo, ya sea cuando viajas, unas notas de viaje, ya sean tus observaciones cuando estás sentada en el parque, cuidando a tus niños, hay que escribir, hay que ponerlo en el ordenador o en el papel o en un cuadernito que llevas contigo a todas partes. Es muy importante para nosotras el seguir escribiendo, es nuestra voz. Concha, un placer tenerte aquí en Para Ti Mujer. Muchas Espero gracias. que vuelvas cuando termines tu libro relacionado con tu mamá.
porque somos mujeres y la manera como vemos la vida y como nos abrazamos unas a otras es quizás una de las cosas más bellas que hay en esta vida. Así que Concha, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias por invitarme. Y ustedes, chicas, no se muevan, seguimos en Facebook y seguimos en El Sol 1340 AM.